Muy bien, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Dijo el apóstol Juan: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu maravillosa presencia, por tu palabra. Gracias porque tu amor está siempre con nosotros, tu bondad manifestándose cada día, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel de pactos, que siempre cumple sus promesas, que nunca falla. Eres un Dios que siempre está disponible para nosotros, siempre atento a nuestras oraciones. Padre, gracias porque Jesucristo vino a morir por nosotros, derramar su sangre, llevar toda la maldición para que la bendición tuya, Señor, esté sobre nosotros. Padre, gracias. Jesús, gracias por tu sacrificio perfecto y completo. Gracias porque nos has dejado el Espíritu de Dios, que es Dios mismo aquí con nosotros en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, maestro, tú eres nuestro ayudador, pero eres mi mejor amigo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías siempre por las sendas, por tus caminos, Señor, de gloria y de victoria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Si usted quiere hacer unas declaraciones, son muy buenas estas declaraciones. Un hombre llamado John Austin inició su ministerio por allá en 1970, por ahí más o menos en los 70s, finales de los 60s. Era un hombre tremendo en sanidad, milagros, en fe, un hombre de palabra de fe. John Austin hacía unas declaraciones muy importantes, y estas declaraciones es para que nosotros creamos todo lo que somos y lo que podemos hacer según la palabra. Si gusta repetir conmigo, le va a servir mucho. En el nombre de Jesús, yo creo que soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, y que yo tengo todo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo, y que yo puedo hacer todo lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Hoy declaro mi mente abierta, mi corazón dispuesto a escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad, esa semilla incorruptible que llegará a mi corazón y producirá frutos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, regularmente se han hecho frases muy comunes. Nos ha hecho Jesucristo, es el testigo fiel. Fíjense, cuando habla de testigo fiel, habla de la fidelidad de Dios para con nosotros, sus hijos, la fidelidad de Dios para con nosotros, su pueblo. Pero cuando habla de un testigo fiel y dice el primogénito, el primero de los muertos, ¿qué significa el primero de los muertos? El primero que resucitó entre los muertos espirituales. Porque si nos vamos a muertos físicos, ya había resucitado Lázaro, ¿verdad? Que había resucitado, el mismo Señor Jesucristo lo resucitó entre los muertos físicos. El espíritu de Lázaro regresó, se metió otra vez en Lázaro y se levantó. Pero cuando habla del primero entre los muertos, está hablando del primero entre los muertos espirituales. Muertos espirituales significa personas que tienen naturaleza de pecado. Jesús llevó el pecado. ¿Cuántos saben que llevó el pecado de toda la humanidad? Jesús llevó el pecado de la humanidad, y eso significa que si Él cargó el pecado, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces es una separación entre el Hijo y el Padre. Y eso significa pecado, en pocas palabras, o muerte más bien, significa separación. Muerte espiritual significa separación entre Dios y el hombre. En este caso se separó Dios de su propio Hijo Jesucristo, porque Jesús cargó el pecado de nosotros, es decir, murió espiritualmente. Eso significa tener naturaleza de pecado, ser separado de Dios. Separado de Dios significa muerte espiritual. Entonces,
Fue el primero de los muertos espirituales y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién cree usted que son los reyes de la tierra? ¿Quién cree que será el rey de España, Juan Carlos? ¿O el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra? No. Habla de reyes, está hablando de usted. Diga, yo soy un rey. Porque Jesús me ha hecho rey. Aquí en la tierra. Entonces, nos ha hecho reyes, soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero dice que nos hizo, otra vez dice la palabra esta, nos hizo ¿qué? Reyes. ¿Y nos hizo qué? Sacerdotes. Son dos funciones muy importantes, reyes y sacerdotes. No es una frase religiosa donde digan, Jesús los hizo reyes y sacerdotes. Amén, hermano, amén. Pero ¿qué significa reyes y qué significa sacerdotes? ¿Lo ha captado usted alguna vez? Que son funciones. Es función. Un rey significa alguien que puede reinar como reinaba Adán sobre toda la tierra. Eso significa un rey. Un sacerdote significa que puede tener las funciones del sumo sacerdote llamado Jesús. Como sacerdote hay ciertas características que debe de reunir. Un sacerdote era el que efectuaba la purificación o hacía el sacrificio de animalitos en el Viejo Testamento, como era Aarón, ¿verdad? ¿Recuerdan que Aarón hacía sacrificios de animales? Tenía una función como sacerdote de expiar los pecados del pueblo a través de corderitos que derramaban su sangre. Por consecuencia, sacerdote lleva cierta o implica ciertas características o funciones que debemos de nosotros reunir o de ejecutar aquí en la tierra. Pero no nos vamos a enfocar mucho a eso, sino vamos a ir a ver, ¿entendieron lo que significaba imagen? ¿Qué significa? Mire, vamos a Génesis 1:26. Ya lo vimos en 2 servicios, todo lo que significa la palabra imagen, que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. ¿Ya lo tiene? Mire, fíjese lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré, fíjense, el hecho de ser a la imagen de Dios tiene ciertas características de Dios. El ser hecho a la imagen, a la semejanza, de Dios, significa que tiene ciertas características de Dios. Pero ¿cuáles son las características? No porque seamos Dios, ¿verdad que no somos Dios? Usted se cree un Dios. Yo no soy un Dios, usted tampoco es un Dios. Sin embargo, cuando la palabra habla Dios, la palabra Dios realmente denota algo importante dentro del mundo espiritual. La palabra Dios. La palabra Dios significa, si usted lo hizo a imagen de Dios, no significa que usted tenga un Espíritu Santo dentro de usted, ¿verdad? Porque muchos han creído regularmente o se han hecho dioses, o han creído que son dioses, como el panteísmo. Ellos creen que todos son dioses. Una vaca es Dios, inclusive en la India creen que los animalitos son dioses. ¿Sí sabe usted? Adoran a las vacas, a los cerdos y a todos ellos, a los animalitos, porque creen que son dioses y tienen sus altares. Entonces el ser humano se ha hecho inferior todavía a la propia creación, porque si dijo Dios en Génesis 1:26, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, significa que usted no va a adorar un pez, un ave o un animalito, ¿verdad? Aquí en la tierra, un cuadrúpedo, como sea. Usted no lo va a adorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre debe señorear sobre ellos. Es imposible que un animal sea superior a un ser humano, aunque algunos seres humanos actúan como animales. No es cierto. Bueno, cuando alguien mató a su hijo por allá, dice, no, asesinó a toda su familia y le dio veneno a sus hijos. Dicen que la esposa de Hitler le dio veneno a sus propios hijos. ¿Sí sabía eso? ¿Había escuchado? Bueno, en la historia se dice, ¿no? A unos niños, hijos de
unos niños, hijos de personas muy allegadas a Hitler, juntaron todos los niños, y no vea esa película. Y luego dice que les dieron veneno para que no llegaran y los atraparan a los niños. Le dieron veneno y murieron envenenados los niños. Hitler, muchos dicen que escapó a Brasil o a Argentina, algo así, porque ahí sí sabía que escaparon muchos alemanes. Muchos alemanes de la Segunda Guerra Mundial escaparon a Argentina, les dieron asilo político y por ahí dice que se metió Hitler. El caso es que Hitler tenía como 3 dobles, creo. Y a la hora que encontraron uno con bigotito ahí, no supieron si era Hitler o era la imitación de Hitler. El caso es que a unos niños sí se los hallaron envenenados ahí en los búnkers, en esas fosas ahí que tenían en Alemania. Entonces el ser humano ha actuado de una manera irracional, ¿verdad? Dios no creó al ser humano para que fuera malo, ¿sabía? ¿Cuántos saben que Dios creó a Hitler? ¿Verdad que Dios creó a Hitler? Sí, o sea, tenían, lamentablemente Hitler tenía la convicción de que los judíos mataron a Jesús, y como mataron a Jesús, ellos traían la idea de dañar al pueblo judío porque habían matado a Jesús. Ese es el mensaje subliminal que les metió el diablo. Pero Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces nadie mató a Jesús, él mismo se entregó, ¿verdad? Pero fíjese, hay algo muy importante que debemos entender nosotros. Si Jesús no muere y no resucita, pues usted tampoco, y nosotros estuviéramos vivos espirituales. Pero hay algo muy importante de lo que Dios ha hecho. Dios creó a Hitler, pero Dios no lo creó como fue Hitler, ¿me entiende? Dios, el espíritu de Hitler, ¿cuánto saben que fue creado en Génesis 1:26? Dios creó a Hitler en espíritu, el espíritu de Hitler, hace más de 6,000 años, lo creó a su imagen y semejanza. Pecó Adán y toda la humanidad se corrompió en Adán. O sea, comenzó a haber pensamientos de muerte, comenzó a haber pensamientos de derrota, de enfermedad, etcétera. Entró la corrupción a toda la tierra, en los seres humanos y en toda la tierra. Entonces, que Dios haya creado el espíritu de Hitler no significa que cuando Hitler se encarnó, vino en un niño y fue usado por el diablo para matar a 6 millones de judíos. Eso no fue culpa de Dios, ¿verdad? Sino que fue el mismo ser humano pervertido ya con la naturaleza de Adán. Sin embargo, cuando Dios crea a los seres humanos, a nosotros nos creó desde hace, ¿usted sabe que usted tiene 6,000 años? ¿Sabía? Usted tiene 6,000 años, pero aquí en la tierra tiene, pues la edad que tiene cuando se encarnó en el vientre de su mamá. Ese tiempo usted tiene aquí en la tierra, físicamente aquí en la tierra, ¿no? O sea, en su espíritu, en su cuerpo. Pero su espíritu ya estaba creado desde Génesis a imagen de Dios. De antemano los niños cuando nacen todavía traen la imagen de Dios y la semejanza. El único problema es que al rato adquieren la semejanza de sus padres y la imagen de sus padres, y sus padres son muertos espirituales. Por eso dice en la palabra de Dios que usted debe encaminar al niño para que de grande no se aparte del evangelio, ¿verdad? ¿Por qué cree que lo deben caminar? Porque de niño hasta cierta edad ellos mueren espiritualmente, los niños. Cuando usted ve un niño y lo ve desnudo en la calle, a sus 3 años no le da vergüenza de nada, ¿verdad? Nada le da vergüenza, pero ya cumple sus 5, 6, 8 años y ya les da vergüenza y se arropan. Es lo mismo que sucedió con Adán, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces la imagen, en pocas palabras, Dios nos creó a su imagen. La imagen representa o tiene ciertos atributos de Dios. En Primera de Pedro, vamos a la Primera de Pedro para que usted capte un poquito más. Que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Es la Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad significa el evangelio completo,
Todas esas cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, usted necesita conocer lo que Jesús hizo por ustedes, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina. Participante de la naturaleza divina, ¿qué cree que significa? Que usted es un hijo de Dios. ¿Me explico? Que ahora usted ha adquirido la imagen de Dios. Eso significa. La perdimos en Adán, la recuperamos en Cristo Jesús, porque Él se le llamó el postrer Adán. Naturaleza divina significa que usted tiene características de su Padre Celestial. No porque sea Dios, pero Dios creó hijos a su imagen para que actuaran conforme actúa Él, es decir, para que hicieran sus obras aquí en la tierra. Y parte de la imagen, si vamos a Colosenses, mire, Colosenses, usted va a entender un poquito la imagen de Dios aquí, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 nos habla de la vida antigua y la vida nueva. Si usted verifica el versículo por ahí, un subtítulo que viene en el versículo 5 arriba, vida antigua y la vida nueva, ¿verdad? ¿Sí habla? La vida nueva y la vida antigua. ¿De qué está hablando? De dos situaciones, del viejo hombre y del nuevo hombre en Cristo Jesús. Si usted recibió a Cristo Jesús como su Señor, usted ha nacido de nuevo, tiene un espíritu nuevo dentro de usted y por consecuencia, fíjese bien, nuevamente ahí les va. Colosenses capítulo 3, si leemos del revestido, está leyendo revestido, el versículo dice, y revestido, mire, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo. ¿De qué cree que está hablando? De la nueva creación que hay dentro de ustedes. Hay un espíritu nuevo que fue engendrado a través de la palabra de Dios, que se sembró en sus corazones. Ustedes nacieron de nuevo. ¿Sabía que usted nació de nuevo cuando recibió a Cristo Jesús? Pero fíjese bien, dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Conforme a la imagen de quién? ¿Quién lo creó usted? El Dios Altísimo que creó los cielos y la tierra. Conforme a la imagen de Él, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es necesario que usted renueve su mente para que tenga un conocimiento pleno realmente de lo que es todo el mundo espiritual de donde usted proviene, de donde usted pertenece. Y luego dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y luego dice el versículo 12, vestidos pues como escogido de Dios. Aquí vienen características de la imagen, por lo cual usted fue hecho a la imagen de Dios. La palabra imagen significa que usted es una copia del original. Eso significa, pero no, una copia no significa que sea igual que el original, ¿verdad? ¿Cuándo es que una copia? Si le sacamos copia a esta parte de la Biblia, ¿será igual que esta Biblia? Se van a ver cosas con el contenido que tiene la Biblia, pero no va a ser la misma Biblia, ¿correcto? O un acta de nacimiento, exacto, un acta de nacimiento que no va a tener la misma validez la original que la copia, para que me entienda. Es decir, somos una reproducción del Dios viviente, pero sin ser igual al Dios viviente, para que me entienda, con características, pues, para que me entienda, del Dios viviente, en el sentido en que Dios es superior a toda la creación, a nosotros mismos, pero nosotros tenemos un valor en el mundo espiritual como hijos de Dios. Después de Dios somos los hijos de Dios, ¿sabe usted? Muchos dicen, es que después de Dios son los animalitos que creó, después de Dios son los planetas, después de Dios hay otras cosas, ¿no?, que utilizan muchos. Pero realmente después de Dios somos los hijos del Dios viviente, los que debemos de controlar aquí en el planeta Tierra, dominar, señorear, tener control sobre las situaciones, los eventos,
Cuando viene un terremoto, que dicen que va a haber un ciclón, ¿quién cree que lo va a reprender ese ciclón? Bueno, aquí no hay ciclones, ¿verdad? Pero por allá en las costas de Sinaloa, cuando venía una tormenta, un ciclón que iba a impactar muy feo, ¿qué cree que hacíamos nosotros? Reprendíamos la tormenta como lo hizo Jesús y le decíamos que se desviara hacia otro lugar. Y luego los hermanos de por allá sufrían, de Empalme, Sonora. Bueno, pero no es culpa de nosotros que ellos no hayan tenido fe para reprenderlo, ¿ah? Ciclón, te desvaneces, te desvías y no pegas aquí en la ciudad. Y ya estando a 20 kilómetros de pegar en las costas de Los Mochis, en Topolobampo, a 20 kilómetros, se desvió para otro lado. Y pegó allá en el lado de Empalme, Sonora, hizo un relajo el ciclón. Pero no llegó al lugar donde estábamos. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo, porque eso dice la palabra, que usted es un imitador de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como soy yo de Cristo. Entonces es importante que usted entienda lo que significa imagen. Colosenses capítulo 3, versículo 12, aquí viene la imagen. Vestíos pues como escogido de Dios, y luego dice aquí, fíjese, santos y amados, de entrañable misericordia. Esas son las características de la imagen que tiene Dios, por lo cual usted esa imagen de entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia, etcétera. Está hablando características de las cuales dice que usted debe de, como dice el versículo 10, se revista del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Usted es a la imagen del que lo creó, ¿sí sabía? La imagen significa que tiene características de Dios. No significa que usted sea igual a Dios, tiene características de su Padre, pues para que me entienda. En el sentido de que Él es misericordioso, usted debe ser misericordioso. En el sentido de que Él es santo, usted debe ser santo. En el sentido, los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5 nos hablan de amor, ¿verdad? Si Dios es amor, usted es amor, aunque todo el mundo lo odie. Si amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. No hay nadie contra esas cosas. Bueno, fíjese bien, entonces es importante que esas características, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es bondad, benignidad, fe. La fe de Dios dice que usted debe de imitar a Dios en su fe. Es algo impresionante todo lo que representa la imagen. Eso es la imagen. Usted es la imagen del Dios invisible. Cuando el mundo lo ve a usted, está viendo a Dios en usted. ¿Sí sabía? Algunos hermanos ven al diablo, ¿no? Pero no de aquí, ¿verdad? Son de otros lugares. Para el lado de Chiapas. Cruzando para el lado de allá de... Traes el diablo dentro de ti, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso, que somos a la imagen porque tenemos características. Dios es manso, Dios es misericordioso, Dios tiene humildad, Dios es santo. Sed vosotros santos como Dios es santo, así Pedro así lo dijo. Entonces hay características por lo cual Dios es bondadoso. Usted también es la bondad andando aquí en la tierra. Dios es benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es amor, nosotros somos amor. ¿Por qué? Somos a la imagen de Dios. Eso significa la imagen de Dios. Algunos creen o se han hecho a la idea de que la palabra imagen representa otras cosas, de que nos parecemos a Dios en la cuestión física. No puede ser. No puede ser eso, ¿no? Porque entonces mi narizota la tendrá Dios. Entonces debe de entender este tipo de situaciones para poder que usted pueda entender realmente cómo es un hijo de Dios ahora en Cristo Jesús. Usted no es una persona que no, muchos dicen es que yo no valgo nada. Se acercan a Dios orando, dice que ahora nosotros podemos accesar directamente al trono de su gracia. Al trono de su gracia significa que usted tiene directamente a Dios mismo habitando en su corazón. ¿Sabía? Usted es templo del Espíritu. ¿Dónde cree que está el Espíritu Santo? ¿En los aires? ¿En el cielo? No, está en su corazón el Espíritu Santo.
Impresionante es eso. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen que no valgo nada. Oye, pues si el Espíritu Santo está habitando dentro de ti, ¿cómo no, que no vales? Entonces hay ciertas frases que se han dicho dentro del cristianismo tradicional. Muchos dicen que son polvo, otros se dicen gusanos, ¿verdad? Creo que otros dicen gusanos, otros se dicen trapos de inmundicia, otros se dicen arrastrados, no sé cómo se digan pues, pero se han tenido un concepto inferior a lo que realmente es un hijo de Dios. Se acercan a Dios orando, es que Señor, yo no valgo nada, en tu presencia no soy nadie. ¿Cómo que no eres alguien? Él es alguien digno para entrar en su presencia. Dios nos ha hecho dignos, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Significa que podemos oficiar como ofició el sumo sacerdote llamado Jesús. Jesús echaba fuera a los demonios, ¿qué cree usted? También lo hace. Jesús sanaba a los enfermos, ¿qué cree? Usted lo hace por el poder del Espíritu Santo, ¿correcto? Usted pone la mano y el Espíritu Santo llega y es el milagro. Usted hace obras no de sumo sacerdote, pero sí de un sacerdote. No como el sumo sacerdote Jesús, en el sentido de que Él es Dios mismo que se encarnó, pero usted puede hacer las mismas obras de Jesús aquí en la tierra, ¿correcto? Usted puede hacer las mismas obras de Jesús. Él es el sumo sacerdote, usted es un sacerdote que puede actuar como actuó Jesús aquí en la tierra. Entonces, esos realmente son los hijos del Dios viviente, no son alguien que no vale nada, no son alguien que... Cuando usted conoce su posición en Cristo, porque precisamente esta serie se llama ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Quién es realmente? ¿Será alguien que no vale? ¿Será alguien que no tiene valor para... A lo mejor no tendrá valor para el mundo, para su familia, pero delante de Dios, usted es un rey aquí en la tierra. Para Él, usted es un rey, ¿sabía? O sea, no depende de la forma en cómo actuemos, ni lo que creamos, ni lo que nos hayan dicho. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que usted es, que puede hacer? ¿Quién es realmente usted? ¿Qué herencia tiene usted en Cristo Jesús? Entonces todo eso debemos de analizarlo con la finalidad de llegar a la conclusión de que realmente somos seres extraordinarios, porque Dios no crea seres comunes. Dios crea seres extraordinarios. ¿Sabía? Dios lo creó usted perfecto. ¿Sabía? Dice Eclesiastés capítulo 3 que Dios todo lo hizo perfecto. Dios creó todas las cosas perfectas. Pero el ser humano cuando peca Adán se vuelve imperfecto. Regresa a Cristo Jesús y Dios pone la perfección dentro de ustedes en su espíritu. Su mente se va renovando, su carne a lo mejor actúa de una manera diferente, pero conforme usted va conociendo la palabra, va creciendo en fe, usted va logrando precisamente que eso perfecto que Dios creó dentro de ustedes, un espíritu nuevo, eso mismo se manifiesta en la carne y en su mente. Por consecuencia, el espíritu de ustedes es perfecto, su mente se va renovando y su carne a lo mejor no es perfecta ahorita, pero conforme a la palabra usted habla, su cuerpo va reaccionando conforme a la palabra. Es decir, si usted llegó a Cristo Jesús con un órgano dañado, usted comienza a declarar sanidad sobre ese órgano. ¿Y qué cree que va sucediendo? Dios en un milagro creativo le renueva ese órgano dañado. Por eso Dios nos dejó los dones espirituales. ¿Para qué? Para que nos vayamos renovando en nuestro cuerpo. Aún así, usted va a encontrar en la historia que Moisés tenía 120 años, David 120 años, y eran personas llenos de vida y de días. Eso lo registra la Biblia. ¿Sabía que Moisés no andaba rengueando ahí con una silla de ruedas, dándole de comida por sondas? No andaba así Moisés. ¿Por qué razón no andaba así? Porque era un hombre lleno de días de vida. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con él, porque ellos creían en la larga vida. Ellos no creían que tenían que morir de algo. Como hoy, sea el mundo, sean creyentes, no me refiero a todos los creyentes en Jesús, algunos tipos de religiones que siguen a Jesús, para no decir de otra forma, muchos de ellos creen que tienen que morir todavía porque el planeta se está contaminando y tienen que morir de un cáncer porque los productos se están contaminando. Y andan pensando nada más en muerte, destrucción, enfermedad, en lugar de apropiarse de lo que Dios dijo que nos iba a saciar de larga vida.
En lugar, exactamente. Entonces, es importante entender realmente quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Está captando lo que significa que usted es a imagen de Dios? Usted tiene características de Dios. Lea Gálatas capítulo 5, donde vienen los frutos del Espíritu. Usted va a encontrar las características de Dios en usted. Los frutos de su espíritu humano son a imagen de Dios. A imagen de Dios. Ahora vamos a ver la semejanza. ¿Le gustaría saber qué significa que somos semejantes a Dios? Génesis 1:26. He hecho mucho énfasis en la imagen, pero también en la semejanza vamos a hacer énfasis. Con solo conocer estas dos fases o etapas de lo que Dios, cuando Dios creó al hombre, ya con eso nos sería suficiente para entender que ya no tenemos que pensar inferior a como debe pensar un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe pensar como un rey, no debe pensar como un derrotado, ¿verdad? Por eso dice que ya no somos esclavos. Un esclavo es alguien que dice que no puede, que no se va a hacer. Un esclavo es alguien que continuamente no avanza en la enfermedad. Un ejemplo, pues, si alguien está enfermo, pues es considerable que alguien llegue a Cristo y esté enfermo durante un tiempo, posiblemente en lo que no crece en fe o recibe un milagro del Espíritu Santo de sanidad. Pero conforme vamos creciendo y entendiendo realmente que tenemos un poder creativo que dijo Dios, dice que los bendijo y dijo fructificad. Ya captó esa palabra fructificad cuando en Génesis 1:27, 1:28, le dijo multiplicaos y fructificad. ¿Qué era lo que iba a fructificar el ser humano? El mismo Edén por toda la tierra. No creo que significaba que se iban a multiplicar y fructificar en niños. Multiplicar significa obviamente que iban a llenar la tierra, era obvio. Pero cuando habla de fructificar, significa que iban a dar frutos aquí en la tierra, es decir, con lo mismo que Dios hizo a través del Edén. Dios puso una semilla que fue el Edén. Dios le dio un poder creativo al ser humano en su corazón y en su boca para que comenzara a crear y fructificar ese Edén por toda la tierra. Tenía que fructificar lo mismo que Dios hizo en el Edén. Ahora era un trabajo del ser humano. Por eso Dios le dijo en Génesis, oye, vas a laborar. ¿Sí o no le dijo Dios? Entonces eso lo vamos a seguir viviendo ahorita poco a poco. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa la palabra semejanza? Es una palabra hebrea que se llama, o se puede pronunciar, se podría decir demut. En nuestro castellano, demut. Obviamente en el hebreo todavía que utilizaban aquí era realmente 4 palabras, 4 letras, hebreas. Demut significa, cuando dijo Dios hagamos al hombre a nuestra semejanza, significa a un parecido de Dios. Parecido, eso significa semejanza, que usted es un parecido a Dios, no igual a Dios, vuelvo a insistir. No igual a Dios, ¿correcto? Las personas que se han creído igual a Dios han muerto de maneras trágicas y muy feas, ¿sabía?